En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice la palabra. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de cualquier cosa quiero aclarar un poco estos nombres que aparecen aquí. Estamos hablando del libro de Juan, del discípulo amado de Cristo. Pero cuando Juan cita aquí a este Juan, está citando a Juan el Bautista, al primo de Jesús, aquel que era el hijo de Elizabeth, la que era la prima de María, su madre. Así que aquí está hablando Juan en su epístola acerca del primer momento en que Juan el Bautista tiene un encuentro con Jesús. Juan era el que estaba preparando la venida de Cristo. Ese Juan el Bautista era el que estaba bautizando por toda Galilea. Era el que estaba diciéndole a la gente que se arrepintieran porque el Hijo de Dios venía, porque el Salvador del mundo venía. Ese era el que le estaba preparando el camino a Jesús. De ese Juan el Bautista es del que está hablando este versículo. Pero para continuar con el versículo, ya entendiendo un poco quién era el que se hablaba ahí, vamos a ver que él tan pronto tiene el encuentro con Cristo, en el momento en que él viene sin necesidad de que Cristo hubiese dicho nada, Juan lo ve venir y lo primero que hace es como señalarlo y decirle: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a entender un poco qué significa cordero, porque aquí este cordero está con mayúscula. Entonces tendríamos que entender un poco la cultura del pueblo de Israel. Ellos tenían que ofrendar todos los años un cordero sin mancha, sin ninguna herida, sin ninguna enfermedad. Tenían que llevarlo al templo para que el sumo sacerdote lo ofreciera en sacrificio, y la sangre del cordero, la sangre de ese cordero que ellos ofrecían en el altar, era la que limpiaba el pecado de la gente por un año. Y al siguiente año tenía que volver otra vez a traer otro cordero para ofrecerlo en expiación o en pago por sus pecados. Pero a partir de la venida de Cristo, esa parte de la historia del pueblo de Israel empieza a desaparecer. Ya no se necesitaban más corderos. Ya ese cordero, por eso aquí aparece con mayúscula, era ya el último cordero. Era el último que se iba a ofrecer en sacrificio. Y apenas empezaba el ministerio de Jesús, Juan ya sabía que ese cordero, fíjense que está hablando de esa sangre derramada, era la que iba a quitar el pecado del mundo. Juan ya sabía que Cristo venía a morir en la cruz del Calvario para pagar por el pecado nuestro. ¿No es hermoso entender un poco eso? Cuando entendemos eso, entendemos la razón de ser de muchos pasajes bíblicos, porque nosotros muchas veces los adecuamos a nuestro pensamiento o los acomodamos a nuestra realidad y no entendemos un poco la historia que hay detrás de cada una de las frases que se encuentran acá. Y cómo Cristo quita el pecado del mundo, y esa es la otra. Y continuando en ese mismo libro de Juan, un poquito más atrás, en el principio de ese capítulo 1, el Señor está hablando de cómo ese cordero del que está hablando Juan acá era aquel que había estado por siempre con el Señor. En el capítulo 1 dice, del versículo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando, ya no le llama cordero, le llama verbo, pero está hablando del mismo Cristo. Y ese verbo, que es la acción de la oración, es aquel que se hace vida, que toma vida y que se convierte en Jesús, que viene a nacer de María y viene a quitar el pecado del mundo. Y en ese mismo capítulo 1, del versículo 12, dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que todo esto que está pasando en este capítulo 1 es, mejor dicho, que en ese capítulo 1 pasan 30 años. Desde el principio del capítulo 1 hasta ese versículo,
29. Ya hay 30 años de historia. Y ese cordero venía a iniciar su ministerio, 3 años de ministerio, para enseñarnos a nosotros que si no nos arrepentíamos, que si no nos volvíamos atrás de nuestro pecado, por más de que el Salvador del mundo hubiese venido, no nos iba a tocar a nosotros esa hermosa herencia de ser llamados hijos de Dios. Así que este libro de Juan, en este primer capítulo, nos lleva a pensar o a seguir reflexionando en el arrepentimiento y en la razón de ser de la venida de Cristo al mundo. Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ya somos hechos hijos de Dios. Si Él es nuestro Señor, tenemos que creer en las Escrituras. Tenemos que creer en que Él es el Hijo de Dios. Tenemos que creer en que Él se hizo carne para morir en la cruz. Tenemos que creer en que Él es quien gobierna nuestras vidas. Y así somos hijos de Dios. ¿Crees eso? Si tú lo crees, ya has nacido de nuevo. Si tú lo crees, ya tienes una nueva vida por delante. Y ese Cordero de Dios, ese Cordero sin mancha, sin pecado, ese Cordero limpio que fue Cristo Jesús, así algunos lo quieran manchar, inventarse cosas lógicas, estúpidas, perdón por la expresión, acerca de la vida de Cristo. No es así. Ese Cordero es limpio, ese Cordero es puro, ese Cordero es lo más hermoso que pueda haber. Es el Hijo de Dios hecho hombre. Es el Salvador del mundo. Vino a morir en la cruz por ti y por mí. Gracias, Señor, por la obra de tu amado Hijo Cristo Jesús. Gracias porque ese Cordero que se ofrece para pagarte a ti mismo por nuestros pecados, Señor, es la razón de ser de nuestra existencia y de nuestro vivir. Es la razón de ser del testimonio y de esperanza que tenemos todos los que en ti creemos. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe. Haz que ese altar de fuego se levante dentro nuestro para que vivamos cada vez en una más grande y perfecta comunión contigo, con tu precioso Hijo y a través de tu amado Espíritu Santo. Amén.